Hola, hola, soy Catalina Rico y hoy quiero hablar de El reportero invisible, un libro que reconstruye la trayectoria del periodista colombiano Ricardo Calderón, reconocido por su trabajo en periodismo investigativo, especialmente en medios como Semana, y que el autor Diego Garzón Carrillo resalta de él. Por lo tanto, voy a empezar con una pequeña introducción antes de adentrarme capítulo por capítulo. Entonces les cuento que más allá de ser una historia personal, este libro está basado en hechos completamente reales y que se sitúa en un momento muy específico de la historia reciente de Colombia y que desde el inicio el autor plantea que está en el libro es una reconstrucción del detrás de cámaras de múltiples investigaciones reales que se dieron. Es decir, no solo leemos o vemos o nos imaginamos los hechos, sino el proceso real para llegar a ellos. Y entonces, ya adentrándonos un poco, empezamos con el contexto de este libro, que está marcado por escándalos políticos, tensiones institucionales y múltiples cuestionamientos al uso del poder dentro del Estado. Y pues porque a lo largo del libro aparecen diferentes actores reales, como sectores de las fuerzas militares, figuras políticas, y pues de manera muy importante durante todo el libro, el DAS, que es el Departamento Administrativo de Seguridad, que, bueno, era, porque ya no existe, que en ese momento pues era el principal organismo de inteligencia del Estado colombiano y que pues tenía funciones claves como recolectar información, hacer inteligencia y en teoría garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, durante varios años fue protagonista de uno de los mayores escándalos del país al descubrirse que realizaba interceptaciones ilegales, más conocidas como chuzadas, a personas como periodistas, magistrados, opositores políticos e incluso defensores de derechos humanos. Y pues estas acciones que vengan de parte de una institución creada para proteger, entre comillas, terminó por relucir de que realmente estuvo siendo utilizada para vigilar y en muchos casos presionar o acosar a quienes representaban un contrapeso al poder. En ese escenario, el periodismo investigativo fue clave, ya que deja de ser simplemente informativo y se convierte en una herramienta real incómoda para el Estado, porque empieza a revelar no solo hechos aislados, sino prácticas estructurales. Y pues durante todo el libro vemos un periodista que no buscaba protagonismo, pero que a través de su trabajo terminó exponiendo dinámicas que muchos preferían mantener ocultas. Por eso el nombre de reportero invisible, que alguien no está en el centro de la escena, pero cuyo trabajo tiene un impacto profundo en lo que una sociedad llega a conocer sobre sí misma. Y por eso lo interesante de este libro es que no se queda en el resultado final de las investigaciones, sino que nos mete en el proceso total, las dudas, los riesgos, las decisiones que se tomaron y obviamente las consecuencias. Y es justamente en medio de este contexto de tensiones, investigaciones y revelaciones donde ocurre el hecho con el que inicia el libro. En el capítulo 1, llamado El atentado, la historia comienza con un hecho que marca todo el libro, con una escena que parece sacada de una película, pero es completamente real. Ricardo Calderón va manejando por la carretera entre Ibagué y Bogotá y hace una parada breve, algo cotidiano, casi pues automático, normal, pero en segundos la situación cambia por completo. Un carro se le acerca y alguien lo llama por su nombre. Y ese detalle es clave porque significa que ya sabían exactamente quién era. Y sin más, empiezan los disparos. No hay advertencias, no hay intimidación previa, es un ataque directo, es un intento de asesinato. Calderón reacciona por instinto y se lanza fuera del carro y se esconde como en el pasto y demás. Claramente sobrevive, o si no, no hubiese historia, pero ese momento marca todo como el libro, toda la historia, porque deja claro que su trabajo tenía consecuencias reales. Y conforme avanza el libro se entiende que este ataque pues no fue aleatorio, sino que había seguimiento y había planeación. Entonces, este inicio rompe completamente con la idea del periodismo como una actividad segura. Aquí pues podemos evidenciar que investigar estructuras de poder en Colombia puede convertir al periodista en un objetivo directo, porque donde el periodismo afecta intereses poderosos, el periodista deja de ser un simple observador y se convierte en un actor dentro del conflicto. Ya aquí nos adentramos al capítulo 2 con Tolemaida Resorts. Ya van a entender ese nombre tan curioso, que fue que después de ese inicio tan fuerte del libro, como que ya la historia total empieza a retroceder para poder explicar como paso a paso que llegó a este punto. Y pues todo comienza con una llamada de un militar que decide hablar y le cuenta a Calderón algo que en principio suena contradictorio, que es en la cárcel de Tolemaida algunos presos viven demasiado bien. Y pues no hay hacinamiento extremo, no hay condiciones precarias, sino privilegios. Y esto genera pues, la primera tensión o el raye, porque ¿cómo es posible que una cárcel funcione de esa manera? Ya que se supone que una cárcel debería implicar restricción y demás, pero aquí pues parece haber full comodidad. Y pues a partir de ahí Calderón empieza a indagar y encuentra detalles que refuerzan esa idea, espacios cómodos, porque él va a investigar. Entonces él ve lo que les comento, espacios cómodos, dinámicas internas flexibles, cierta como permisividad que no encaja con el concepto real de reclusión. Y pues obviamente a medida de esto, Calderón indaga más y más y encuentra los indicios de que pues no se trata de un caso aislado, sino que existen dinámicas internas que permiten esos beneficios. Y lo más llamativo es que estas prácticas parecen estar totalmente normalizadas dentro de la historia. Entonces el término en este capítulo de Tolemaida Resort surge como una forma irónica de describir esta realidad de esta cárcel. Entonces aquí se ve como el periodismo igualmente parte muchas veces como de una anomalía, algo como raro por así decirlo, como sacado totalmente de lo que debería ser y que algo no encaja con lo esperado y que precisamente por eso merece ser investigado.
Ya en el tercer capítulo es el inicio de la investigación, y es que lejos de publicar inmediatamente, Calderón inicia un proceso de verificación real, y es que es un proceso pues mucho más silencioso a lo que siempre es el escándalo, y es que aquí es donde empieza a contactar múltiples fuentes, donde contrasta versiones, y empieza a construir realmente una red de información viable, real, verificable, y es aquí donde se da cuenta que algunas voces dentro de la institución intentan minimizar la situación, mientras otras confirman irregularidades más profundas, que dan como detallitos mucho más comprometedores y demás, que dan más peso a la investigación. Entonces esto es un reflejo de un trabajo lento, casi invisible, pero fundamental. Y pues obviamente esto es un proceso que no es lineal ni sencillo, porque que las personas hablen no es sencillo. Y pues obviamente implica dudas, contradicciones y la necesidad constante de validar lo que se escucha, porque no todo es verdad y no todo se puede saber. Entonces en este capítulo se muestra que el periodismo investigativo no solo se basa como en la rapidez y en la inmediatez, sino en rigor, en el rigor y la persistencia, sobre la credibilidad, ya que depende de qué tan sólida sea la verificación. Así que el verdadero periodismo no es inmediato, sino que requiere paciencia, verificación y sobre todo responsabilidad. En el cuarto capítulo, que es llamado Periodista por casualidad, aquí el libro hace como una pausa importante como en la trama, que es para explicar igualmente como el contexto, así como lo hice inicialmente yo, y explica pues quién es Calderón y cómo llegó al periodismo. Y pues lo interesante aquí es que pues no fue como una decisión de que él quiso ser periodista y siempre lo supo y demás, sino que pues fue como algo construido realmente, ya que pues él crece, o bueno, lo que se narra en el libro es que él crece en un entorno pues muy ligado a la institucionalidad, especialmente pues a la policía, y que su padre hacía parte pues de esta estructura, y durante mucho tiempo ese parecía ser como el camino natural de él. Sin embargo, en algún punto ese rumbo cambia, como con muchas personas, y pues más que una decisión vocacional clara, su entrada al periodismo se da por una combinación de circunstancias, ¿sabes? Que combinan cosas como oportunidades que aparecen, intereses que se transforman y una cierta inclinación por observar y entender lo que ocurre a su alrededor. Y pues obviamente, como les digo, no es la típica historia de que siempre quise ser periodista y siempre lo supe y demás, sino más bien un proceso en el que termina encontrando en el periodismo un espacio que encaja con su forma de ver el mundo. Pues eso es lo que se describe de Ricardo Calderón, y pues esto explica su estilo de periodismo, que es discreto, metódico, enfocado más en la investigación que en la exposición. Y por eso el término de reportero invisible no es casual, sino que describe una forma de ejercer el oficio desde la discreción. Y pues, como les comentaba, este capítulo permite entender que el periodismo no depende únicamente de una vocación inicial, sino de habilidades que se pueden hasta construir, como la observación, la disciplina y la capacidad de cuestionar lo establecido, y siempre, siempre buscar explicaciones más allá de la superficie. Aquí ya volvemos a profundizar en Tolemaida, y es el capítulo 5, que es donde la investigación empieza a tomar una forma mucho más clara, que ya no son solo indicios aislados, sino que se empieza a aparecer un patrón, que son los privilegios dentro de Tolemaida, que no son excepciones, sino parte de una lógica mucho más amplia, ya que se evidencia que ciertos presos tienen acceso a condiciones diferenciadas y que esto no ocurre de manera clandestina, sino dentro de un sistema que lo permite y lo ejecuta. Entonces esto cambia completamente el enfoque de la historia, y entonces ya no se trata de irregularidades puntuales, sino de una estructura que reproduce desigualdades incluso dentro del sistema judicial, porque todo esto lo que sugiere es la existencia de jerarquías, incluso dentro de un espacio donde debería haber igualdad ante la ley. Y pues aquí, pues como análisis, es que pues el periodismo cumple una función clave, y es visibilizar cómo las instituciones pueden reproducir privilegios, incluso en espacios donde se supone que todos deberían ser iguales ante la ley, y es algo que hasta pasa actualmente. Ya luego seguimos y entramos en el capítulo 6, que es donde hay evidencias y testimonios. Y en este punto la investigación pues obviamente se fortalece de manera decisiva, donde Ricardo Calderón empieza a encontrar coincidencias entre distintas fuentes, testimonios que aunque provienen de personas diferentes, describen situaciones similares. Esto le permite pasar de la sospecha a la demostración. Además, los detalles empiezan a ser más concretos, dinámicas internas, formas en que se gestionan los privilegios, prácticas que se repiten, y lo más llamativo es que muchas de estas situaciones eran conocidas dentro del entorno, pero no habían sido expuestas públicamente con pruebas. Y ahí está la diferencia. Saber algo no es lo mismo que poder demostrarlo. Y pues este capítulo muestra que el poder del periodismo no está en revelar simplemente lo desconocido, sino en hacer visible y comprobable aquello que muchos prefieren mantener en silencio. Luego, en el capítulo 7, pues es la consolidación de la investigación. Y es que antes de publicar hay un momento clave, que es organizar todo. Entonces, Calderón debe asegurarse de que cada dato esté respaldado, que cada afirmación tenga sustento, que no haya vacíos que puedan ser cuestionables o refutables. Esto implica revisar absolutamente todo, ordenar, conectar información, construir una narrativa que no solo sea cierta, sino también comprensible. Porque una investigación no solo debe ser rigurosa, también debe poder ser entendida por todo el público, por cualquier persona. Y aquí se evidencia que pues, en el periodismo no solo es descubrir la información y ya, sino que también se debe traducir en algo que tenga sentido y pueda generar impacto a cualquier persona. En el capítulo 8 ya se da la publicación y escándalo, que es finalmente la investigación
se publica. Y lo que sigue, pues obviamente es inmediato, como la reacción mediática, la presión pública, los cuestionamientos institucionales, y pues lo que antes era una realidad conocida por pocos, ahora se convierte en un tema nacional. Y la historia deja de ser privada y pasa a ser pública. Y pues aquí en este capítulo se muestra el rol de los medios de comunicación en la construcción de la agenda pública. Lo que se publica no solo informa, también define de qué se habla en la sociedad. En el capítulo 9 ya se hablan sobre las consecuencias y que claramente después del escándalo llegan las acciones y son investigaciones oficiales, decisiones institucionales, cambios concretos, incluso el cierre de la cárcel. Y esto demuestra que la publicación no es el final del proceso, sino el inicio de sus efectos. Y pues acá se muestra que el periodismo puede tener consecuencias reales cuando logra conectar evidencias, visibilidad y presión pública. En el capítulo 10 se dan las nuevas investigaciones y que obviamente pues después del impacto de Tolemaida uno podría pensar que Calderón bajaría el ritmo, pero pasó todo lo contrario. Él es aguerrido, totalmente. Entonces empieza a involucrarse en nuevas investigaciones, muchas de ellas relacionadas con corrupción, abusos de poder y dinámicas del conflicto armado. Y aquí el libro deja de centrarse en un solo caso y empieza a mostrar algo más amplio como lo es cómo funciona el periodismo y que es como una especie de vigilancia constante sobre diferentes sectores del poder. Y pues ya no es una historia puntual, sino una práctica continua. Entonces este capítulo marca como un cambio importante que es el periodismo deja de ser una gran investigación y se convierte en un ejercicio permanente de control democrático, porque claramente es una herramienta dentro de todo. Y aquí es donde llega el capítulo 11 con el DAS y las interceptaciones. Y pues este es uno de los momentos más fuertes del libro y que pues aparece ya aquí. Y es que pues se revela que el DAS, que como les comentaba, que es una entidad estatal de inteligencia, o bueno, era, sino que dentro del libro todavía como que ocurre y está vigente. Entonces aquí pues demuestran que estaba realizando interceptaciones ilegales, pero pues no a criminales, sino a personas comunes, entre comillas, como periodistas, políticos, magistrados y otras figuras públicas. Entonces aquí lo que decimos es que el Estado estaba vigilando a quienes en teoría debían proteger. Y esto no solo implica espionaje, sino también posibles estrategias de intimidación, de control de la información, de acoso y de presión. Y lo más grave, que no era un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática como si nada, como si fuera una función más. Y aquí pues obviamente el libro pues muestra esa tensión central en la ciencia política, que es cuando las instituciones del Estado se desvían de su función real y pueden convertirse en instrumentos manipulables al poder, que pues obviamente vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión por un objetivo dado. Entonces, siguiendo, está el capítulo 12, que es la presión y el riesgo. ¿Sí? Que a medida que Calderón obviamente se involucra en este tipo de investigaciones, el ambiente cambia por completo. Las amenazas ya no son implícitas, empiezan a ser más directas, más constantes, el riesgo deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en parte del día a día, en el pan de cada día. Y esto obviamente genera una tensión constante que es seguir investigando o protegerse. Es un dilema muy grande que se representa en este capítulo, pues porque se muestra que el periodismo no se ejerce pues en un vacío, sino que claramente está condicionado por relaciones de poder y muchas veces implica tomar decisiones bajo presión. Ya siguiendo en el capítulo 13 está la escalada de tensión, que es cuando las cosas empeoran. Y como lo estaba comentando, no solo hay amenazas porque sí, sino también ahora hay indicios de seguimiento, vigilancia e incluso posibles interceptaciones a Ricardo Calderón. Y pues obviamente la sensación es clara, que lo están observando, lo están vigilando. Y entonces este ambiente genera una paranoia, efectos psicológicos, pero también confirma algo y es que sus investigaciones están tocando intereses muy sensibles y va por la línea correcta. Entonces aquí ya no se trata de solo informar, sino de resistir. Entonces, aquí evidenciamos cómo el control de la información es una forma de poder real y cómo quienes intentan romper ese control pueden convertirse en objetivos, y no objetivos normales, sino objetivos hasta militares. Y acá pues vemos uno de los efectos en el capítulo 14 que es el exilio temporal y es que pues la situación llega a un punto en el que Calderón decide salir del país, exiliarse, se va a Londres y no como una decisión profesional o personal de crecimiento sino como una medida de seguridad por su vida. Y el exilio pues no solo es geográfico, también es emocional, implica dejar su contexto, su trabajo directo en el terreno y su vida cotidiana, es exiliarse tal cual como la palabra lo describe. Sin embargo, incluso desde afuera, él sigue conectado con lo que ocurre en Colombia, él jamás desiste de su función. Entonces, obviamente, acá vemos como en contextos de riesgos el periodismo puede verse obligado a desplazarse, pero pues no desaparece, eso no significa que desaparezca, sino que la información sigue circulando, incluso desde la distancia cuando se quiere y se persiste. Ya luego de todo esto se da el regreso y la continuidad. Y es que después de un tiempo, obviamente Calderón regresa al país. Y lo más interesante es que no regresa a hacer algo distinto, regresa a lo mismo que es investigar. Y a pesar del riesgo, él siempre decide continuar. Y esto no se presenta como un acto heroico exagerado, sino como una decisión coherente con su forma de ver el periodismo. Y aquí vemos, o igual analizamos que en este contexto no solo es un trabajo, sino un compromiso con la verdad, incluso cuando implica riesgos personales.
Luego él en el capítulo 16 nos habla un poco de la presión institucional, que obviamente es que a su regreso las tensiones no desaparecieron, esas cosas nunca se fueron, sino que por el contrario se vuelven un poco más complejas, pero él ya puede tratar un poco más con ellas, porque igualmente, pues como les comentaba, ya no se trata solo de amenazas externas, sino también de presiones desde distintos niveles institucionales, y esto obviamente puede implicar obstáculos para acceder a información, intentos de desacreditar investigaciones o incluso limitaciones indirectas al trabajo periodístico que él ejercía. Entonces aquí nos muestra que el poder no siempre actúa de forma directa o violenta, también puede operar a través de mecanismos más sutiles de control y presión, pero que esos no dejan de ser acoso. Y bueno, en el capítulo 17 ya hablamos un poco de las consecuencias personales y que pues todo empieza a pasar factura porque todo tiene su límite y todo tiene obviamente su consecuencia. Entonces, al riesgo ser constante, la presión y la incertidumbre, todo impacta a su vida personal porque pues muy difícilmente a veces se puede separar lo personal de lo profesional. Y pues no solo él es quien vive con estas consecuencias, sino también su entorno cercano, como puede ser su esposa, su familia y demás. Como les comentaba, como su vida cotidiana se ve atravesada por el miedo y la precaución. Y pues acá es donde llega un punto donde el libro se humaniza y humaniza al periodista. Muestra que detrás de las investigaciones hay personas que también cargan con las consecuencias emocionales y familiares de esto. Y por eso, en el capítulo 18 se da como el cierre de este ciclo. Y es que el libro empieza a cerrar conectando todas estas experiencias, las investigaciones, los riesgos, las consecuencias. Todo forma parte de un mismo proceso. No se trata de hechos aislados, sino de una trayectoria que refleja cómo funciona el poder en Colombia y cómo el periodismo puede enfrentarlo. Y aquí, pues nos permite ver cómo el periodismo es un actor dentro de la estructura política y social, no solo como un observador externo. Y así es como se finaliza esto y podemos ver que lo interesante del libro es que, pues, no sé, sucesos como el atentado con el que iniciamos, pues no se explica de inmediato, sino como solo hacia la segunda mitad del libro, que es cuando se acumulan como todas las investigaciones, las amenazas y la presión que él recibió como por destapar esta olla y mostrar todo lo que estaba mal. Y pues aquí es donde pues nosotros como lectores tenemos que inferir, entender que pues no fue un hecho aislado, sino algo premeditado y que es el resultado de tocar múltiples intereses de poder al mismo tiempo. Por todo porque fue una combinación de muchas cosas que le estaba haciendo, como lo del DAS, como de otras instituciones y demás, y más por los efectos que está teniendo como el cierre de Tolemaida. Entonces, pues esto ya es como el análisis que nosotros podemos ver. Y aquí es donde entra que el concepto de reportero invisible cobra todo el sentido. Porque no es alguien que no tenga impacto, sino alguien que pues no busca protagonismo, sino que deja que su trabajo hable por él. Y creo que lo más importante que deja de este libro es esto, que cuando el periodismo se hace sin miedo, sin ceder ante presiones y sin aceptar límites impuestos por el poder, puede volverse incómodo, peligroso, incluso solitario, pero también puede revelar lo que otros intentan ocultar, puede cuestionar instituciones, puede incomodar estructuras y puede en algunos casos cambiar realidades en un contexto como el colombiano. Y esto no es menor, porque donde hay silencio, el poder se fortalece, pero donde hay preguntas, investigaciones y evidencia, el poder se ve obligado a responder. Y ahí es donde el periodismo deja de ser solo información y se convierte en una herramienta de transformación. Entonces eso fue todo, esa fue como mi breve y rápida contextualización de capítulo por capítulo de este grandioso libro. Esta ya es la segunda vez que lo leo, la primera vez lo leí como en 2019 igualmente en una clase de historia colombiana, creo que es Colombia Contemporánea. La verdad, lo recomiendo 100% y nos abre un poco realmente la cabeza, la visión a los contextos de algo que no vemos siempre y que normalizamos, y más ahora con redes sociales, con la inmediatez del periodismo actual que no verifica, que a veces cae por sí mismo en las fake news. Entonces este es un muy buen trabajo para ver lo que es realmente un buen periodismo investigativo. Muchas gracias, adiós.